podemos tomar cada uno de nosotros. Así es que sean bienvenidos, como decía Jorge, a cada uno de ustedes y les agradezco esta hermosa invitación. Y pues vamos a empezar. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Este testimonio voy a cortar lo más que pueda para poder alcanzar y poder entrar en los detalles más importantes. Pero esto fue hace 10 años, lo que pasó. Fue en 2010. Nosotros no habíamos tenido todavía la residencia y en el 2008 nos tuvimos que ir a México. Nos fuimos por 3 años hasta el 2011. Entonces, en el 2010 nació mi primer nieto, que es Sebastián. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y los que no, pues sabes, espero que algún día ustedes puedan conocerlo a este Seba, le decimos de cariño nosotros, Sebastián, para que ustedes puedan tener el gusto y ver que es un testimonio él desde que prácticamente, desde su corta edad que tiene, ahorita ya tiene 10 años, tiene 11 ya, ay, acaba de cumplir 11 y por eso es que estoy un poco confundida con su edad, pero bueno. Él nació en México y en el 2011 nosotros regresamos para acá, para Estados Unidos, pero lamentablemente al no ser el hijo de nosotros, él no podía entrar como con nosotros en ese momento. Nosotros aplicamos, hicimos todo lo que se nos pidió, pero cuando llegamos a Ciudad Juárez nos dijeron que no aplicaba porque era nieto y no era hijo. Nosotros nos regresamos acá a la conferencia de las Carolinas para que mi esposo empezara a trabajar. Para eso fue en abril. En mayo, más o menos, fue mayo que nosotros nos regresamos para recogerlo porque aparentemente era un trámite muy rápido el que íbamos a hacer para poder ingresar al niño a Estados Unidos. ¿Y por qué era rápido? Bueno, pues había dos razones, que su mamá ya tenía los papeles de residencia, que es mi hija, y mi yerno, que es ciudadano americano. Entonces, esas eran dos razones muy fuertes para que el niño tuviera el derecho de pasar a Estados Unidos sin ningún problema, aunque haya nacido en México. Para esto nosotros no teníamos un carro todavía y rentamos un carro para ir a recogerlo. Y como era un viaje rápido, pues lo rentamos por una semana. Cuando nosotros íbamos en el camino, pues íbamos muy entusiasmados, pues porque se supone que en una semana estábamos de regreso. Estaba todo arreglado ya. Ya gracias a Dios, pues teníamos un poco de ahorro para poder nosotros hacer este viaje y pues simplemente íbamos a hacer esto rápido. De hecho, nosotros nos dijeron algunos oficiales que era muy fácil el trámite, que podíamos ir a cualquier frontera a hacer un trámite porque su papá era ciudadano y su mamá residente y que no haya ningún problema. Nosotros fuimos a 3 fronteras, que es, bueno, me voy a presentar también en el sentido de donde yo soy. Yo soy de Piedras Negras, Coahuila, que viene siendo frontera con Eagle Pass, Texas. Lo que nos divide es el río Bravo. Tal vez ustedes han escuchado muchas historias de ese río. Es un río muy traicionero que ha cobrado muchas vidas también de muchos paisanos. Entonces, ese río es lo que nos divide y un puente. Nosotros cruzamos ese puente y tenemos acceso a través de... Antes era una como mica, como una green card, pero diferente, muy parecida, pero un poquito diferente en colores y eso. Y ahora nos dan una visa láser para poder entrar a Estados Unidos. Nosotros fuimos a tres fronteras, que fue Eagle Pass, que es la primera que estaba ahí de donde yo soy, que es Piedras Negras, Coahuila, la frontera con Eagle Pass. Luego fuimos a Del Río y fuimos también a Laredo. Nosotros estamos en un punto intermedio. Haz de cuenta que Eagle Pass Del Río está a un lado, a 2 horas de Eagle Pass, y Laredo está al otro lado, también alrededor de 2 horas de Eagle Pass, Laredo, Texas. Íbamos mi esposo, iba mi hija, su esposo, su suegro, mi nieto y yo. Éramos 6 personas las que íbamos para hacer ese trámite. El trámite iba a tener un costo de $600. Nosotros ya teníamos pues más o menos organizado nuestro presupuesto para que también nos alcanzara para ese gasto. Pero las semanas seguían pasando. Cada semana nosotros teníamos que extender la renta del carro porque traíamos un carro rentado. Mientras pasaban esas semanas, nosotros
íbamos a Eagle Pass y pasábamos seguido, por diferentes razones, íbamos y pasábamos seguido. Y algunos de los oficiales sabían que nosotros íbamos porque nuestras placas no eran de ahí, de Texas, no eran conocidas. Y nos preguntaban qué andamos haciendo y nosotros empezamos a platicar resumidamente por qué estábamos ahí. Y era por pasar a nuestro nieto. Entonces ellos empezaron a familiarizarse con nosotros y a conocernos también, porque sabían que nosotros íbamos a pasar a nuestro nieto y que estábamos teniendo algunas dificultades. Cuando pasábamos nosotros a Eagle Pass con el tiempo, ya los oficiales no nos pedían ni papeles. Ellos nomás nos decían, ¿qué pasó? Ya lo pasaron, ya pudieron hacer esa de pasar al niño, y nosotros decíamos, no. Tristemente, ¿verdad? Nosotros pues no podíamos hacer nada. Todo está en manos de los oficiales de migración. Entonces, ellos se preocupaban por nosotros, también los oficiales, y nos decían, bueno, pues ojalá y puedan pasarlo, estamos pues preocupados, o sea, se interesaron en nuestra situación. El niño ya era popular, él ya decía, ya eran varios los oficiales que lo conocían, no lo conocían personalmente, pero lo conocían por el hecho de que no podíamos pasarlo y queríamos pasarlo. Aparte, el niño tenía su derecho de pasar. Nosotros orábamos, hermanos. Yo quiero que ustedes, a veces nosotros oramos, yo aquí quise enfatizar la oración en dos cosas, dos maneras de orar. Créanme, de verdad, que orábamos mucho mi esposo y yo por esto. Y le pedíamos a Dios todos los días que nos diera la oportunidad de pasar a nuestro nieto. Pero hay dos maneras de orar. Y una de ellas es orar y luchar con tus propias fuerzas. Y otra es orar y dejar que Dios obre y que Dios haga lo que tiene que hacer. Y nosotros, yo siento que la primera parte de este testimonio que estoy dando, como que sí orábamos, pero hacíamos nuestro esfuerzo, nuestras propias luchas, nuestras propias decisiones, pensando que era lo mejor y que estábamos de acuerdo con los planes de Dios. Porque nuestra intención, al igual que muchos, cuando oramos, no es contradecir a Dios, ni decir Dios, no, por aquí no, mejor por acá. O sea, es una reacción como natural del ser humano que piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad no lo está haciendo. Entonces, llegó el momento en que nos dimos por vencidos nosotros. Nos dimos por vencidos porque simplemente no se podía. Las semanas pasaban, el dinero se agotaba y nos despedimos del niño. Fuimos a Piedras Negras, dejamos a mi niño, a mi nieto con mi hija en casa de mi hermana, porque tengo una hermana en Piedras Negras, que es donde nos quedamos, nos hospedamos mientras pasó esto, fueron semanas. Y nos despedimos de él y de mi hija. Cuando estábamos pasando, porque hay que hacer unas filas para pasar por la garita, le decimos nosotros, nos tocó una muchacha que nunca la habíamos visto. Nunca nos había atendido ella. O sea, ella no sabía la razón, como muchos otros oficiales, por qué estábamos ahí en Piedras Negras y cuál era la razón. Cuando ella metió las placas del carro, nos dice, ¿y qué andan haciendo por acá? Ellos les llamaba la atención porque las placas del carro que teníamos rentado eran las placas de Florida. Y ellos decían que nunca andaban carros de Florida en esa zona. Y entonces nosotros le platicamos resumidamente lo que pasó. De que mi niño no podía pasar, a pesar de que su mamá era residente y su papá ciudadano. Y ella dice, no puede ser. No, eso no es posible. Espéreme tantito. Y ella se fue, le dijo a otro oficial que fuera donde estábamos nosotros ahí haciendo fila. Para no hacer muy larga la historia, después de como una hora que venían y se iban los oficiales platicando entre ellos, discutiendo el punto de Sebas de que por qué no pasaba y que por qué derechos tenían, ellos empezaron a investigar. Estuvimos como una hora ahí en la fila y la gente atrás de nosotros en sus carros también una hora. Yo creo que ellos se imaginaron que nos encontraron algo ilegal, que habíamos hecho algo malo, no sé. Pero finalmente Dios estaba obrando. Pero Dios empezó a obrar cuando nosotros nos dimos por vencidos, hermanos, y dejamos de luchar con nuestras fuerzas. Nosotros estábamos
estábamos con una angustia, pero finalmente ella nos dijo, ya hablé con el jefe de los 2 puentes. En Piedras hay 2 puentes. Nosotros pasamos por el número 1 y nos dijo ella, vayan a las 11 de a las 11 de la noche, porque era por ya de tarde ese día, vayan hoy a las 11 de la noche al puente número 2. Y nosotros, pues empezaron a nacer nuestras esperanzas, decir, ahora sí, ya, va a pasar. Hoy en la noche va a pasar el niño y nos vamos a regresar y todos contentos. Llegamos y lamentablemente la muchacha no estaba, la que nos dijo vayan a las 11. Nosotros la buscamos, pero si tú llegas a la oficina de migración y te sientas y te toca tu turno, tú no vas a decir estoy esperando a alguien, tú tienes que ir con quien te toque. Para esto, nosotros le dijimos, pues mi esposo fue el que habló y le dijo que estábamos pasando al niño y que pues que íbamos porque nos habían dicho que fuéramos. Y entonces la supervisora se acercó y todo era en inglés, porque ellos tienen que hablar todo en inglés. Si quieren te pueden hablar en español porque saben español, por eso están ahí en la frontera con México, porque casi todos son bilingües. Y entonces ella empieza a investigar y todo, y ella como que no le gustó la idea de que fuéramos nosotros a decirle qué hacer, porque se supone que ya estaba hablado con el jefe, por decir de alguna manera, a través de la muchacha que nos dijo. Cuando nosotros llegamos, la supervisora le molestó esa parte, yo pienso. Y entonces le pregunto a mi esposo, ¿quién viene contigo? Y entonces ya le dijo, viene mi hija, le presentó a todos los que les dije yo anteriormente. Dijo, bueno, dijo, entonces yo no entiendo por qué ustedes, si dicen que ya fueron, porque nos preguntaron que si habíamos ido a otro lado, y teníamos que decir la verdad, o sea, otras fronteras, porque a veces los oficiales anotan todo en su computadora y tú no puedes mentir. Entonces dijimos que sí, que habíamos ido a Laredo y que habíamos ido también a Del Río. Y ella dijo que nos iba a poner una carta en el cual nosotros no podíamos ya intentar hacer un último intento más porque nos iban a acusar de tráfico de menores. Y ese es un delito muy grave. Y por ende íbamos a perder la residencia que nos acababan de dar hace como 2 meses. Nosotros estábamos en shock. Esas esperanzas que habían nacido se volvieron a caer. Salimos tristes de ahí y la muchacha no aparecía, la que nos dijo que fuéramos. Cuando nosotros salimos de ahí, venía la muchacha con unas bolsas de comida que había ido a comprar. Y en ese lapso que ella salió para comprar esa comida, nosotros llegamos y nos atendieron y pasó todo lo que les platiqué. Cuando nos encontró la muchacha, nosotros estábamos llegando al estacionamiento y ella nos alcanza a reconocer y va corriendo con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Y le platicamos. Dice, es que esa supervisora sí es, no sé por qué, pero no siempre actúa así con las personas. O sea, de una manera muy negativa y como que no daba los permisos, porque todo hay que tramitar en esa oficina. Si tú vas a venir de turista, tienes que tramitar permisos y todo eso. Finalmente, ella nos dijo, vayan mañana a las 12 del mediodía. Y nosotros llegamos en la madrugada a casa de mi hermana, que es donde nos estábamos quedando, y estábamos indecisos, no sabíamos qué hacer. Decíamos, oye, pero si vamos, ya está el reporte en todas las fronteras, o sea, y ahí también en Eagle Pass. Si llegamos y nos quitan la residencia, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, es nuestra única oportunidad. No podemos dejarnos llevar nada más porque alguien te dice, ve a las 12. Oramos y le dijimos a Dios, vamos a ir y que se haga tu voluntad. Y si tenemos que quedarnos en México por el niño, lo hacemos. Y si quieres que nos vayamos, nos vamos. Tú decide por nosotros. Llegó el momento en que nos decidimos y llegamos. Nos estaban esperando ya nosotros. Y llega la muchacha y nos dice, qué bueno que vinieron, qué bueno, pásenle, miren, venga. Y nos metimos a la oficina donde están todas las personas que están siendo atendidas para cualquier trámite de migración ahí en la frontera. Yo me sentía muy asustada. Me sentía también muy indefensa porque si ellos quieren te quitan los papeles en ese momento. Ellos tienen la autoridad en ese territorio
de poder decirte ya no vas a volver a pasar, de cancelarte, todo lo que ellos quieran. Entonces, yo decía, Dios mío, o sea, que estamos aquí ya no hay manera de marcha atrás, estamos aquí metidos en la oficina, ya no hay manera. Decide tú por nosotros, por favor. O sea, estábamos orando, llorando en ese momento. Y entonces empezó a correr la voz entre los oficiales que había llegado el niño. El niño tan conocido, pero a la vez que no lo conocían, porque en persona no lo conocían, pero sabían todos el caso. Para esto, algunos se iban a las casetas para que el que estaba en la caseta viniera a conocer al niño y entraban a la oficina preguntando, ¿cuál es el niño? ¿Quién es el niño? Y los oficiales iban querían conocer a Sebas. Y muchos oficiales iban y le agarraban su cabecita y trataban de platicar con él porque era un bebé todavía. Y empezó el trámite y terminó el trámite aproximadamente, se tardó como 4 o 5 horas la persona frente a la computadora llenando papeles y más papeles. Yo les había dicho que el trámite costaba $600. Yo hablé con mi esposo porque estábamos con el presupuesto muy reducido y yo, haciendo cuentas, le dije, oye, Moy, o pagamos el trámite del niño o nos vamos. O sea, ya no tenemos dinero para las dos cosas. Ya el dinero se agotó. O pagamos los $600 y nos quedamos para ver cómo regresamos o cómo le vamos a hacer, no sé. Llevamos con ese pendiente también. Cuando termina el trámite, estuvimos ahí en esa oficina entre 6 u 8 horas sin salir. Cuando termina el trámite, le preguntamos al oficial cuánto es y nos dice el oficial, no es nada. Cuando él me dice no es nada, hermanos, yo sentí, de verdad, sentí la presencia de Dios, porque solamente Dios es el único que puede pagar por ti. Amén. Así como Dios entregó a su Hijo para darte la oportunidad de entrar, una segunda oportunidad, de vivir una salvación, una eternidad. Así también Dios sentí que pagó por nosotros esos $600. Y Dios, dije yo, Señor mío, gracias, gracias. Estaba yo bien contenta, pero no podía brincar ni manifestar esa alegría en frente de los oficiales, porque ellos son muy, tú sabes, muy de respeto y tienes que estar siempre bien tranquilita. Finalmente, hermanos, para terminar, porque el tiempo se me acabó, llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa, a los 4 días de haber hecho el trámite, llegó la residencia del niño. A los 4 días, antes de la bienvenida al país, antes de todas las cartas que les mandan normalmente a los que reciben la residencia, llegó la residencia de él con su foto y todo. Yo me quedé sorprendida. La residencia del niño no costó nada, hermanos. Costó una oración. Y a veces dices, nada. Claro que la oración tiene un valor inmenso. Y la oración es básica, hermanos, pero es una oración donde permitamos que Dios trabaje y Dios obre y no nosotros decidir por nuestras propias fuerzas. Si tú luchas por tus propias fuerzas, te vas a cansar, como nosotros nos agotamos. Te vas a sentir desanimado, como muchas veces nos sentimos nosotros en este testimonio que les he dado de mi nieto. Pero cuando dejamos que Dios actúe, en un solo día se arregló. Cuando nosotros luchamos 1 mes y medio casi por querer pasar a ese niño y no pudimos. Tenemos que entender que nosotros solos no podemos, necesitamos a Dios para que se puedan realizar los planes que Él tiene, pero también necesitamos a Dios para que se haga su voluntad en nuestras vidas. Yo quiero decirles que la oración es un estilo de vida. La oración tiene que ser algo a lo que tú te estés habituado. Tú tienes que conectarte con Dios todos los días. Tú tienes que decirle a Dios todos los días qué es lo que tú necesitas, porque Dios lo sabe, cierto. Pero la justicia divina no te permite que Dios te dé algo si tú no se lo pides. Dios quiere demostrarte que existe, pero depende de ti también. De la oración también depende. Tú dependes de la oración para que Dios se manifieste en tu vida. Entonces la oración es muy importante. Y yo quisiera leerles un versículo por último para decirles que Jesús oró por ti antes de conocer. Dice el versículo y se encuentra en Mateo 17,
20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Dios, en mí y yo en ti. Que también en ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense, ese versículo está bien completo, porque el versículo, primero Jesús está orando por ti. Dice, para los que van a creer, y nosotros estamos creyendo. Pero Jesús dice también, para que otras personas crean en lo que tú estás haciendo. Tu testimonio es muy importante para que tú puedas hacer que otras personas conozcan de Jesús y puedas dar esas buenas nuevas, no solamente con tu boca, sino también con tu manera de ser, con tu manera de ver, con tu manera de actuar. Que todo tú, que no te vean a ti, sino que vean a Jesús, y que Jesús se manifieste en la vida de los demás a través de ti, de tus actos de bondad y tus actos de misericordia. Que el Espíritu Santo muere en ti siempre para que Dios pueda utilizarte. Acuérdate que la oración no baja a Dios a ti, sino antes te eleva a ti, a Dios, al trono de justicia. Así es que mantente siempre cerca de Dios y mantente sus manos para que Él pueda dirigirte y que cualquier circunstancia, por más difícil que estés pasando, en este momento hayas pasado o vas a pasar, que sea para honra y gloria de su nombre y para el beneficio espiritual tuyo y preparación para la salvación. Que Dios te bendiga y gracias por la invitación, Jorge. Amén. Gracias, Amén. Luz. Gloria a Dios, mi hermana. Dios me la bendiga.